temas muy... Seguimos con más entrevistas, temas políticos. La asambleísta Silvia Salgado nos acompaña esta mañana. La Asamblea Nacional inicia o reinicia sus actividades este día, mañana el Pleno, y varios son los temas que están pendientes, temas sobre educación, sobre salud, en fin, elementos que sin duda van a generar un especial trabajo y sobre todo un debate, no solamente dentro de la Asamblea, sino hay algunos temas que generarán un debate a nivel nacional. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Y hablemos sobre, de alguna manera, que más cercano está dentro de lo que es su función como asambleísta y como parte y presidenta de la Comisión de Educación, que es el tema de la Ley de Educación Intercultural. En el país hay una reforma que casi vendría a ser una nueva ley, porque me comentaba que son varios, más de 100 artículos los que van a cambiar de los 140 de la ley actual, pues ya sería una nueva ley. ¿Cuáles son los elementos más importantes de esta ley? Y le pregunto esto porque conversaba esta semana con algunos docentes universitarios y ellos tienen una preocupación, que la calidad de la educación primaria, secundaria, dista mucho de lo que se requiere para una adecuada formación universitaria. Y cuando digo dista mucho es que hay una preocupación muy grande sobre la calidad educativa que se está dando en estos niveles de educación y que limitan mucho la formación universitaria. ¿La ley también recoge esas preocupaciones? Así es. Buenos días, Fabricio. Un buen año a propósito. Gracias, de este igualmente. 2019, el segundo día, de todos los televidentes de igual forma. Es evidente de que esto ha sido un tema que ha estado pendiente a nivel de la norma, una articulación entre el sistema universitario y lo que es el sistema general de educación. O sea, no puede entenderse de que la educación del bachillerato no se preocupe de conectarse o de articularse con lo que es el bachiller, el perfil del bachiller y el bachiller que inicia en la universidad. Por eso es que la ley está proponiendo justamente una articulación que tiene que debatirse aún más en lo que se refiere, por ejemplo, a la educación técnica y tecnológica. Hay que preguntarnos qué perfil necesitamos de bachilleres técnicos para poder continuar en la universidad o en el sistema de educación superior en la formación técnica y tecnológica. Tendremos que preguntarnos qué tipo de perfil de bachiller en ciencias se necesita para determinadas profesiones. Por lo tanto, uno de los aspectos, o sea, que trata este proyecto de ley, esta reforma, pero que está abierto a continuar y a profundizar el debate, precisamente es cómo se articulan los dos sistemas. Y es más, o sea, estamos proponiendo de que una representación del sistema de educación superior sea parte tanto del Instituto Nacional de Evaluación, del INEVAL, que es en donde tiene que programarse, por ejemplo, lo que significa la evaluación tanto a estudiantes como a profesores, como a las instituciones. Entonces, de hecho, eso va a permitir, o sea, que haya mejores resultados. Otro de los aspectos que nos parece fundamental es el hecho de que se tiene que preguntarse desde la educación qué se quiere transformar, porque muchos de los problemas actuales de la sociedad hay que empezar diciendo cómo aporta la educación. Por ejemplo, tenemos problemas de conflictos internos en las instituciones entre los propios actores, entre estudiantes, profesores, padres de familia, autoridades. Y es importante de que lo que se refleja en las unidades educativas también, o sea, demos cuenta de que eso es lo que está pasando en la sociedad y por lo tanto estamos planteando una cultura de paz, una cultura de diálogo, pero ante todo, o sea, mediación ante los conflictos. Es un enfoque nuevo. En ese tema los docentes tienen una preocupación especial porque dicen que en los últimos años, con todas estas normativas que se han generado, se ha roto el tema de respeto en torno a la relación docente y estudiante, docente y padre de familia. Muchos profesores aseguran que están en una desventaja y por ende, pues claro, ante esa desventaja tienden a disminuir, por ejemplo, situaciones de exigencia para no entrar en conflictos con estudiantes y con padres de familia y con la misma institución y con las autoridades de control educativa. ¿Qué tan cierto es esto y qué se puede mejorar ante esta situación? Es que este tema tenemos que debatir, porque visto desde la exigibilidad que tiene que hacer únicamente el maestro, el docente, como que se queda a un lado la corresponsabilidad que debe tener el padre de familia.
Entonces hay un desequilibrio, o sea, como que los padres de familia pretendemos que nos den resolviendo la vida y la formación de nuestros hijos a los docentes. Y los docentes también asumen el hecho de que para no tener conflictos con los padres de familia tienen que ser permisivos. Entonces tenemos que encontrar esos equilibrios cuando estemos todos los actores, en este caso los padres de familia, no solamente inscribiendo a sus hijos, sino siendo parte de la formación y de la educación. ¿Los docentes sienten que están en un estado de indefensión en torno a la gestión de la educación? Pero es que cuando los padres de familia no se involucran y no son parte inclusive de la evaluación de sus hijos, y la evaluación lo hacen solamente los docentes. De hecho, los padres de familia adoptarán siempre una posición de defender a su hijo en todos los campos. Y eso es lo que pretendemos, corregir. Por lo tanto, se requiere mayor participación de padres de familia, de docentes y de comprender, que estamos frente a un momento en donde el maestro ya no es quien se pone al frente en esa relación de poder de exigir y exigir, sino de comprender que tenemos hoy una sociedad en donde la tecnología, la ciencia, le provee de abundante información al estudiante, y frente a eso, tenemos que conducir a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. No es tarea fácil. Demandamos nuevas pedagogías, nuevos contenidos, nuevas herramientas de manejo en el aula y de conducción de niños, que tienen en sus manos, diría yo, muchas inquietudes, muchas expectativas y muchos riesgos, Fabricio. Tenemos embarazo adolescente, tenemos drogadicción, tenemos, problemas de riesgos de todo tipo, riesgos sociales, me refiero. Política pública que dirigía, por ejemplo, temas de embarazo adolescente, de eliminación del consumo de droga, y no está funcionando. Es decir, solamente el tema educativo no es, está un cambio estructural de la política pública. Precisamente de eso necesitamos, verlo como una integralidad. El sistema de educación tiene que estar articulado al sistema de salud. Tiene que estar articulado al Sistema Nacional de Riesgos, tiene que estar articulado al sistema de inclusión social. Mire ustedes, el tema de educación ha estado muy aislado de lo que usted acaba de decir, de otro tipo de política pública que le complementa y que le da sostenibilidad. Por eso es que es importante, ponerse al debate. No se trata de unas reformas, sino decir qué enfoque debe tener la educación, cómo debe articularse, cómo debe responder el gobierno, porque pasa también porque puede haber una serie de políticas, de programas, de campañas, de acciones, pero cuando estas son momentáneas, esporádicas y son truncadas, cuando no tienen presupuesto, cuando no son sostenibles las políticas y son simplemente de acuerdo a las condiciones políticas, inclusive económicas del momento, entonces eso también se vuelve un problema. Pero, por ejemplo, ahí hay una limitación enorme, porque si bien la Constitución establece que del presupuesto general del Estado hay un alto porcentaje que debería invertirse en educación, resulta que nunca llegamos a ese porcentaje que establece la ley y la Constitución. Y claro, más bien en ese presupuesto del 2019 hay una reducción para lo que es financiamiento. Y que fue motivo de devolverla. ¿Esto cómo limita esta intencionalidad de mejorar la ley? Bueno, de manera definitiva, es un tema que nosotros lo hemos asumido con mucha frontalidad y hemos dicho al gobierno especialmente de que la prioridad en educación debe ser un referente de lo que implica una política de gobierno o por dónde camina un gobierno. Porque no es posible, justamente a partir de lo que está constitucionalizado, la gratuidad de la educación pública, por lo tanto la preasignación de presupuesto. ¿Qué quiere decir eso? Prioridad sobre todo, que hay otras necesidades, pero que educación, salud y seguridad deben ser las prioridades de un gobierno, porque da cuenta inclusive de qué tipo de sociedad, de qué tipo de democracia, de qué tipo de acción política estamos llevando a cabo. Al momento, por ejemplo, cuando hemos impulsado en el año pasado la educación superior, hemos dicho hay que poner algunas ofertas, inclusive la educación virtual. En el momento en la Universidad Técnica del Norte están inscritos más de 3.000 estudiantes para educación virtual. Pero si no, el gobierno no rectifica y no entrega los recursos, esos 3.000 estudiantes, bachilleres, quedarán realmente fuera de esa posibilidad de estudiar.
Y eso implica también, o sea, incidencia social y reacciones o problemas en la vida mismo, en sus proyectos de vida de los jóvenes. Entonces, mire usted cómo incide la prioridad que debería dar un gobierno en cuanto a la asignación de recursos. Pero ahí hay una preocupación enorme porque lo que usted acaba de señalar es un tema muy delicado, porque no importa las reformas, ni los pensamientos, ni las normativas que se puedan impulsar para mejorar, por ejemplo, la educación, que es uno de los temas importantes que usted señalaba como una prioridad, si desde la administración pública, en este caso representada por el gobierno, no hay esa sintonía. Y ahí viene la pregunta, ¿el gobierno actual está sintonizado con estas prioridades o no? Bueno, hemos tenido dificultades y por eso es que desde la Comisión de Educación hemos levantado nuestra protesta y justamente hemos sido quienes hemos presentado un informe respecto de cómo incidiría estos recortes en la educación, especialmente en los niños y en los jóvenes. Y esperamos, o sea, que haya rectificaciones. No hemos aprobado la proforma presupuestaria, por lo tanto no somos corresponsables de esa disminución, pero nosotros aspiramos a que el gobierno vaya, conforme vayan los ingresos mismos, vayan generando posibilidades de aporte, se vaya devolviendo, diría yo, a la educación la capacidad, o sea, de financiamiento. De todas maneras... Pero hay una intencionalidad del gobierno, es decir, ustedes como Poder Legislativo, porque así lo son, quienes conforman la Asamblea, pues, ¿qué tanto consideran que el gobierno realmente está interesado en estos temas? Bueno, lo que nosotros hemos visto que su interés, o sea, no es muy visible, al menos, o sea, cuando existe esta disminución, tanto a nivel de educación superior como a nivel de educación general. O sea, nosotros, al menos personalmente, es mi criterio de que se ha tomado otro rumbo desde el gobierno, cuando la prioridad no es precisamente el afianzar los derechos de educación y de salud. Entonces, en esas circunstancias, o sea, siempre va a haber esta reacción social y va a estar la expectativa que nosotros al menos nos hemos comprometido a hacer seguimiento. Esta semana, ¿hacia dónde va este gobierno? Bueno, a liberar un poco esa responsabilidad que debería tener el Estado de garantizar como derecho la educación, ¿no? A liberar en términos de que inclusive se comienza ya a debatir de que la gratuidad debería estar acotada, ¿no? La gratuidad no debería ser para todos, sino para los que más necesitan. Se ha dicho algo como la focalización de la gratuidad. Y eso, o sea, nos parece realmente un retroceso. De todas maneras, esta semana nosotros vamos a aprobar un plan de acción y uno de ellos es discutir sobre la ley del fondo de las escuelas, de las universidades y escuelas politécnicas, del FOPEDEUPO, porque está en función de los impuestos, en función del IVA, en función del impuesto a la renta, y esta ley que fue aprobada hace muchos años atrás ya no está dando resultado, porque es evidente que cuando los impuestos bajan, cuando el IVA se contrae, o sea, sufren los ingresos de las universidades. No se puede tener 1000 estudiantes y el siguiente año decir bajó los impuestos, se contrajo el IVA y por lo tanto hay que reducir a 500 cupos o contratar menos profesores. Entonces, mire usted, la gratuidad requiere de políticas mucho más sostenibles. Entonces, hay temas que discutir. En el tema de educación general, por ejemplo, hablando de presupuestos, nos preocupa el hecho de que no se ha concluido la unificación de remuneraciones del magisterio, pero no así la recategorización. Es un tema pendiente. Existen maestros, o sea, que tienen cuarto nivel, que tienen 10, 15, 20 años, y existe una distorsión con los sueldos de quienes recién ingresan. Entonces, son 10 años que no se ha hecho, por ejemplo, la recuperación o rehabilitación de las unidades educativas. Entonces, necesitamos inversión. Entonces, mire usted, o sea, terminan las políticas no solamente reduciendo a la reforma de las leyes, sino también a la inversión, a la asignación de recursos, y por lo tanto la política es mucho más integral que el tema muy particular. Por eso nos interesa saber
Y nos preocupa que la política económica no tiene las certezas en este momento, que hay medidas económicas que no terminan por estabilizar la economía del país, que hay políticas económicas que siguen profundizando el desempleo. Y esa es la preocupación. Yo acabo de escuchar en este canal la preocupación que tienen los trabajadores, por ejemplo, de la salud, ¿no? Lo mismo pasa con los trabajadores de la educación, que son los docentes, que son el sector administrativo de la educación. Entonces, mire, no solamente es un hecho aislado de medidas económicas, sino la incidencia en la vida misma de las personas. Y no estamos hablando solamente de la canasta familiar, sino de la prioridad que debe dar un gobierno y su política para que funcione una sociedad con estas prioridades, que significa tener salud, educación, acceso, calidad y también la posibilidad de sostener la necesidad de tener profesionales capacitados, insertados en la vida productiva del país. Es decir, la educación sí aporta al desarrollo económico. Sin embargo, toda esta problemática que desemboca en afectaciones a temas tan delicados como es educación, como es salud, como es seguridad, el gobierno ha señalado que todo es producto de los últimos 10 años de un mal manejo económico, que tiene que enfrentar hoy retos como empezar a pagar una deuda por 10 años como muy alto, de la corrupción, y que no le queda otra salida que tomar este tipo de situaciones afectando a sectores como la educación precisamente de ello. ¿Qué tan justificable es este tema? Fabricio, no podemos alejarnos de una realidad que es lo que usted acaba de indicar. Una crisis económica generada no solamente por una situación interna, sino también externa que incide. Cuando seguimos dependiendo del petróleo, cuando son los precios del petróleo los que bajan y desestabilizan la economía, cuando la corrupción, ¿no?, ha incidido realmente en toda la inversión pública, ¿no?, pero termina, o sea, por ser esos argumentos y esos justificativos los que expliquen a lo mejor todo lo que está pasando en el país. No, no es así. No es así, porque precisamente lo que se trata es en este momento de un cambio de modelo, de un cambio de modelo que está operándose desde el gobierno. Una situación en una situación de crisis, lo mínimo que tiene que hacer un gobierno es como Estado, proteger a la mayoría de la población, pero no lo contrario. Es de dar cuenta de que en este momento toda la política puede concentrarse en un sector que se lo ha denominado, que es el generador, se dice, del trabajo, y por lo tanto hay que dar facilidades. Y ese sector es un grupo reducido en el país. Me refiero a determinados sectores empresariales, o sea, que son los que están exigiendo el que se baje los salarios, el que no se dé un salario justo a los trabajadores, en que se privatice la educación, que se privatice la salud, y eso, o que se bajen los impuestos, y eso es precisamente no gobernar en función de la mayoría, sino gobernar en función de un grupo que tiene esta mirada de que mientras más posibilidades tengamos nosotros, el resto va a estar mejor. Y eso no ha resultado, Fabricio, no ha resultado. El Estado sí tiene que tener políticas, no diría yo de beneficiar sin tener, sino de priorizar o de gobernar o de dictar políticas en función, ¿no es cierto?, de una mayoría y no en función de intereses de grupos pequeños, que son generalmente los que tienen el poder económico y se terminan construyendo un privilegio. Por ejemplo, reducir impuestos o hacer remisión de deudas que tienen con el Estado de estos grupos es perjudicar a una mayoría. Y eso ha sido nuestra mirada cuando se discutió y se debatió, por ejemplo, la ley de fomento productivo, cuando se condonó o se dio facilidades especialmente, o sea, para perdonar los intereses, multas y recargos, o cuando se legalizó cerca de 2 millones, de 2.000 millones de dólares de facturas falsas que perjudicó al Estado a través del SRI. Entonces, mire usted, o sea, sí se trata, y nosotros lo que percibimos es que hay un cambio de rumbo en la política económica del gobierno. Eso nos preocupa. Y nos preocupa también el hecho de que nosotros tenemos un compromiso, porque nosotros fuimos quienes apoyamos al gobierno.
Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos al menos la expectativa de que el gobierno cumpla un programa que se ofreció y por el cual la gente votó. Esa es nuestra mayor exigencia y en ese sentido tendrá apoyo el gobierno. Seguiremos apoyando, pero apoyando para cumplir un programa que se comprometió. Pero ya no habría ese apoyo por lo que usted señala, tomando en cuenta lo que se ha tomado. Bueno, más que apoyo, lo que hay es una posición crítica y de decir, de expresar públicamente nuestro desacuerdo. No hay que tomar nuevos rumbos para el país o recuperar el rumbo del país, tomando en cuenta las dificultades, las limitaciones y las políticas necesarias que tiene que tener este país en las nuevas condiciones que tenemos. Entonces, en esas condiciones yo creo que se necesita diálogos, sí, pero con todos los sectores. No se puede dialogar o no se puede gobernar solamente para un grupo. En condiciones difíciles es importante precisamente deponer los intereses de quienes representan una minoría en función de una mayoría y no perjudicando al otro, sino buscando las alternativas en donde el beneficio sea común. Entonces, hay problemas entonces en educación, en salud. Vamos a hacer los esfuerzos a través de reformar las leyes, de lo que tengamos que reformar, pero sin embargo, advertimos de que estas políticas tienen que ser de manera integral. Agradecemos la presencia de Silvia Salgado, asambleísta por la provincia de Imbabura. Concluimos el espacio de entrevistas de amigos televidentes. No se vaya, volvemos con los temas de comunidad.